Vamos con nuestra primera entrevista, que lo habíamos anunciado al inicio del programa. Como ustedes saben, se ha clausurado la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Loreto. Esta es una decisión del ministro de Salud, Aníbal Velázquez, por la muerte de 9 bebés. La verdad es que la cifra es muy imprecisa. Hay fuentes que hablan hasta de 12, otras fuentes hablan de menos todavía. ¿Qué es lo que ha pasado en este caso y ante qué nos enfrentamos de cara a saber si en los hospitales públicos de nuestro país hay la seguridad suficiente como para saber que uno va a un hospital y no va a salir enfermo con más daño producto de bacterias, de virus que puedan habitar los hospitales? Alexandro Saco Valdivia, coordinador nacional de Foro Salud, nos acompaña. Alexandro, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes por estar con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, la bacteria se llama Serratia marcensis. ¿Es una bacteria extraña en los hospitales públicos de nuestro país? ¿Qué hace allí? Bueno, la bacteria en este tipo de hospitales existe, ¿no? Es un riesgo presente en todos los hospitales del sistema público del Perú y del mundo. Siempre hay una complicación sobre la bioseguridad. Ahora, la información oficial del Ministerio de Salud, publicada en su página web, dice que de los 6 casos sospechosos de infección, en solo uno se ha logrado aislar la referida bacteria. Ya. Entonces, este es el dato oficial, digamos. ¿Y en los otros casos? Los otros casos todavía no hay información, digamos, oficial, pero nosotros somos una organización nacional que tenemos en Loreto también personas cercanas al sistema de salud. Bueno, la información extraoficial que tenemos es que estos casos son producto de partos muy prematuros. Okay. ¿Y por qué hay partos prematuros en esta zona? Porque son embarazos adolescentes en muchos casos. De acuerdo. Entonces viene una sucesión de problemas. Y estos bebés, en la mayoría de los casos, habían nacido entre 1 kilo y 1,5 kilos de peso, y la capacidad resolutiva del hospital de Iquitos, de este hospital nacional, porque hay otro, el Hospital Nacional de Iquitos, no tendría las posibilidades justamente de tratar adecuadamente a niños con tan escaso peso. Pero Alexandro, ¿son niños que habrían muerto debido al bajo peso o serían niños que habrían muerto en función al bajo peso, la infección producida por la bacteria? No, la información oficial es que uno de los casos es la bacteria. Los otros son complicaciones, sí, que se generan también por la propia condición del bebé y en algunos casos podría deberse también a las limitaciones del hospital, ¿no es cierto? Pero oficialmente es uno por la bacteria. ¿Es esta una bacteria, una situación intrahospitalaria, la de ese caso reconocido por el Ministerio de Salud, o no necesariamente, Alexander? No, eso sí tiene relación con problemas intrahospitalarios, ¿no? Aunque es una bacteria que viene en el cuerpo, en el estómago, entendemos qué sé yo, ¿no? Ahora, las infecciones intrahospitalarias se dan también en hospitales privados. Pero hay protocolos con los cuales tú actúas. Claro. Eso es cierto. Ahora, no está libre ningún establecimiento de salud de que esto sea. Ahora, lo que habría que determinar, y para esto está la Superintendencia de Salud, que está haciendo el seguimiento, entendemos, es justamente si se han seguido estos protocolos, si se han seguido las indicaciones y las responsabilidades, porque con el proceso de descentralización ya los gobiernos regionales son casi autónomos en materia de salud. Entonces, cada región decide y define, cosa que es cuestionable también, porque en salud hay que tener una rectoría fuerte que se ha perdido en este proceso de descentralización que el propio Ministerio señala. Hay una discusión dentro del Consejo Nacional de Salud en este momento para ver qué facultades se pueden recuperar. Entonces, la responsabilidad, el órgano encargado es la Superintendencia Nacional de Salud y tendrá que determinar sobre esta información que existe, ¿no? La limpieza y desinfección de las zonas críticas según en un hospital, cuidados intensivos, cirugía, emergencia, ¿cumple con estándares internacionales? ¿Hay adecuación a estándares internacionales o son normas locales? Son normas de cada país, ¿no? Pero obviamente hay directivas emitidas por organizaciones tipo Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, etc. Ahora, la posibilidad de fiscalización de nuestro sistema está empezando recién a darse de manera fuerte a través de la superintendencia, ¿no? Entonces, esto es un proceso. Realmente en el país nos estamos preocupando por la salud de un tiempo a esta parte, y eso es bueno. El financiamiento está creciendo, eso es verdad. El Seguro Integral de Salud tiene un presupuesto hace unos años impensado. La cobertura a través de la afiliación de un seguro está creciendo, pero ahora la cobertura se ha extendido casi 85% de peruanos tienen un tipo de seguro. Ahora lo que queda es ya no solo la afiliación formal, en la cual una persona tiene un carnet, ahora lo que queda es
cómo el sistema... Claro, más afiliados, el sistema tiene que saber acogerlos, claro. Por ejemplo, Salud. Salud tiene 10 millones de afiliados. Así es. Pero según las cuentas nacionales, que son el instrumento oficial, solo 1/3 accede cuando lo requiere. Okay. Estamos hablando de Salud. En el caso del CIS está creciendo mucho en financiamiento, pero todavía la brecha para un financiamiento de cumplimiento de 15 millones de peruanos que están asegurados al CIS, la vamos a saber en un tiempo que hay un estudio pendiente. Pero Alexandra, a partir de lo ocurrido en Iquitos, el ministro Velázquez toma la decisión de destinar una partida de 300 millones de soles justamente para estas áreas tan complicadas. De todo el país. ¿Es un reconocimiento a que en las áreas críticas de los hospitales hay problemas muy complejos que no están resueltos? Evidentemente. Totalmente. El ministro con esta acción, no solamente en Iquitos, la semana pasada fue el Hospital Bernal de Coique, por supuesto. ¿no? Entonces, esta gestión tiene, bueno, es la continuidad del gobierno, pero tiene una virtud interesante, que es que está, antes de irresponsabilizarse, está reconociendo. O sea, el propio ministro, es muy saludable que se comiencen a reconocer, nadie está nadie piensa que los funcionarios van a hacer las cosas adrede para que los peruanos estemos desatendidos, pero lo que sí implica es un sinceramiento, un reconocimiento de que todavía, a pesar de que hay más financiamiento en el sector de salud, todavía estamos fácil en una necesidad 5 o 6 veces mayor para tener un sistema medianamente funcional. En el mundo, un sistema de salud debe funcionar más o menos con $1.000 al año por persona. Y en el Perú estamos en sistemas públicos en 200. En 200. Ahora fíjate, de pronto tus palabras con respecto a la situación de los hospitales y el análisis que haces puede ser amable en relación a lo que dice el doctor Ciro Maguilla, infectólogo y ex decano del Colegio Médico, que cito textualmente: estamos ante una crisis sanitaria en los hospitales públicos del interior del país. No son los hospitales, pero en todos los hospitales. Eso es verdad. No, la crisis sanitaria en nuestro país existe. Y como te digo, remontar el descuido de 50 años. Los últimos hospitales se construyeron hace 40, 50 años. El último gran hospital de Lima fue el de Villa María. Entonces, sí existe una crisis sanitaria en el país, pero el asunto es ahora cómo todos los actores del sector salud, principalmente la gente, porque el sistema se debe a la gente, es escuchada, es oída, no es que hay críticas gratuitas, hay críticas, anda a un hospital, ¿no es cierto? Vamos en este momento a un hospital, por supuesto, sea el que fuere, y el sistema público no se da abasto. Y esto es producto de una crisis. Lo que tenemos que preguntarnos ahora es si el camino que hemos escogido para organizar nuestro sistema es el que va a dar la respuesta adecuada a las necesidades de la población. Y ahí podemos avanzar hacia una lógica que no enfatice tanto la cobertura de afiliación, de adquisición seguro, y preocuparnos por un ingreso por la condición de ciudadanía. La gente no puede padecer... Eso es un enfoque de derechos. Exactamente. La gente no puede ir a un hospital o a un sistema público y le dicen, tú no entras aquí porque no tienes seguro, que el CISFO no te afilió, que no eres pobre, eso tiene que ser superado. De acuerdo. Entonces ese es el gran reto. Cuando has hablado de bioseguridad, hemos pensado en el tema de limpieza, desinfección y los estándares de los que hablábamos. Pero hay un tema del que se habla poco, que tiene que ver con los residuos de un hospital. ¿No es cierto? Te hablo de gasas ensangrentadas, de agujas, de químicos, todo lo que se usa en un hospital. ¿Qué políticas al respecto existen o conocen ustedes, Alexandra? Hay muy limitadas, ¿no? Por eso se ha propuesto también que se haga a través de asociaciones público-privadas, por ejemplo en Lima, todo este asunto, que es una franja que no es la atención, que podría discutirse adecuadamente, ¿no es cierto? La atención es otra cuestión. Es otro asunto. Y las experiencias de asociaciones público-privadas en el Salud, Villa María y el Callao no están funcionando. No están funcionando. Porque en algunos casos han sido muy exitosas. No, si vamos a hacer un análisis a fondo de cómo están funcionando los dos grandes hospitales de Villa María y el Callao, yo diría que hay una resolución de la Superintendencia Nacional de Salud que ha ido a verificar la Asociación Público-Privada de Villa María, que es una empresa española, y el informe, que es público y nosotros lo tenemos, demuestra que está en alto riesgo operativo, poniendo en riesgo la seguridad de los pacientes. Lo dice la Superintendencia. En riesgo la seguridad. Y podemos hacerte llegar el documento. ¿Y dónde va esa población a atenderse entonces si ese hospital está en alto riesgo? Ese hospital, no, sigue atendiendo. No, pero puede ser, pues la gente tiene que irse a otro lugar. No, pero está atendiendo porque no hay una decisión de señalar que eso, como sucedió con el hospital 3 meses y lo como sucedió en la Clínica San Pablo. En la Clínica San Pablo hace unos meses murieron 7 chiquitos. 2 de ellos calcinados dentro de la incubadora porque hubo un cortocircuito dentro de la UCI. ¿Y qué pasó con la Clínica San Pablo?
Nada. Entonces, el problema es de todo el sistema. O sea, no hay que tener sesgos, hay que observar adecuadamente tanto lo público como lo privado, porque en un país como el nuestro, la gran demanda de la gente va a servicios privados, ¿no es cierto? No solo las grandes clínicas, sino también servicios privados que pululan al frente de los hospitales, que qué condiciones de seguridad tienen. O sea, el reto, y siguiendo lo que dice Maguiña frente a esto, es enorme. Pero ahora que es un momento en el cual hay cierta voluntad, hay un ministro que tiene una mirada saludista, una mirada muy interesante, que es un hombre de la salud, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para sincerar cuánto nos falta, qué nos falta, de quiénes son las responsabilidades, y no caer en maniqueísmos de que todo lo privado funciona bien, porque no es así, ni todo lo público funciona mal, porque el sistema público en nuestro país en muchos casos funciona mucho o mejor que sistemas privados. Sin embargo, y esta es la última pregunta porque el tiempo me gana, Alexandro, cuando es salud, más que el Ministerio de Salud, frente al embalse, ¿no es cierto?, de cirugías o de situaciones que se le presentaban por la cantidad de gente que había que atender, decidió tercerizar el servicio y apoyarse en las clínicas privadas, rápidamente su sindicato y su propia gente pusieron el grito del cielo, dijeron, esto es privatización del sistema. Es una tercerización, traslado de recursos públicos del sector privado, que en principio nosotros creemos que si se va a optar por ello tiene que haber una regulación, un patrón. O sea, si el SIS va a contratar con las clínicas, si el Salud va a contratar con las clínicas, ¿cuáles son las condiciones exactamente establecidas para ver el tema de los costos, para ver el tema de las condiciones? Porque te cuento un caso, en una clínica que Salud contrató en Miraflores para que los asegurados vayan, la clínica decía, la cola de mi seguro por acá, y la cola de los asegurados de salud, eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, si tú contratas... Porque parece entonces pacientes de primera clase y pacientes de segunda. Exacto. Entonces, todo eso es lo que hay que evitar. Otro gran prestador del sistema de la solidaridad de la Municipalidad de Lima. ¿Funciona bien el sistema? No funciona. ¿No funciona? No funciona bien. Es decir, resuelve una necesidad insatisfecha, ¿ya? Pero... ahí tú entras por 8 soles y sales por 80, 90 y que te mandan mi consultorio. No es un ideal el sistema de la solidaridad. Entonces la gente decía, bueno, pago 8, pero tengo que esperar 2 meses de cita, ¿no es cierto? Claro, en el sistema público. Así es. Pero en este tipo de cuestiones, entras por 8, pero sales por 15, 20, 40, pero claro, es un desplome, claro. El sistema de solidaridad tiene que analizarse a profundidad, cosa que no se hizo en la gestión de Susana Villarán, pero ahora hay que revisarlo adecuadamente. Pero me deja más preocupado, Alexandro, ¿sabes por qué? Porque en un país como el nuestro, con altísima vulnerabilidad física, estoy pensando en un gran terremoto, en un gran evento sísmico, cuando el sector salud tenga que responder a una emergencia de ese tipo, ¿de qué estamos hablando? En esta situación ahorita es bien complicado, ¿no? Entonces, ¿cómo nos ponemos para cerrar brechas? Aquí lo que hay que cerrar es brechas. ¿Cuánta plata nos hace falta? ¿Cuántos establecimientos nos hace falta? ¿Cómo los vamos a construir? ¿Va a participar el sector privado? Si va a participar, ¿cuáles son las reglas? Una normatividad específica. ¿Cuántos son los recursos humanos que se necesitan? 15.000 médicos necesitamos. Solo médicos especialistas, 15.000. 15.000. ¿Cómo vamos a cerrar esa brecha adecuadamente? ¿En cuánto tiempo? El cambio del sistema de salud peruano implica por lo menos 20 años. Pero si sentamos las bases, sinceramos el asunto y sobre todo reconocemos que la salud es un derecho humano fundamental y la gente no puede tener condiciones diferenciadas en los sistemas públicos. Los sistemas privados, de acuerdo, lo que se quiera, su plata se lo quiere, claro. Pero en el sistema público tenemos que, el reto es ahora decir que el SIS y el Salud, ciudadanos pobres, ciudadanos trabajadores, pero peruanos finalmente, tienen el derecho a la misma cobertura de atención. Y sobre ese principio, ¿cómo nos esforzamos para cumplirlo? 5, 10, 20 años y nos ponemos las cosas claras. Ciudadanía en el acceso al derecho a la salud, protección de los derechos frente a los maltratos, frente a las negligencias que se dan, frente a las colas, frente a la demora. Es una tarea social inmensa. Y es muy potente, pero hay que hablar también de gestión aquí, Alexandro. Exacto, también hay que hablar de gestión moderna. Exacto, ahí hay diversos profesionales que pueden gestionar de manera adecuadamente, todas las profesiones tienen su labor, se reconoce el trabajo de todas las profesiones, sacrificado en muchos casos en diversas partes del país, pero lo que hay que centrar es en el humano, en el ser humano, en el ciudadano. El ciudadano tiene derecho a todas sus funciones, ¿cómo nos ponemos de acuerdo en eso? Y la discusión está muy intensa, no se refleja mucho en los medios, lamentablemente, pero espacios como este y otros, esto hay que hablarlo, de verdad que es muy importante porque si cambiamos el sistema de salud del país y si cambiamos el sistema educativo, cambiamos el país. Cambiamos el país. Los países desarrollados del mundo tienen unos sistemas de salud excelentes, públicos, basados sobre lo público. Si quieres trabajar con los privados, perfecto,
con reglas claras, adecuadas y todos de acuerdo. De esa manera nos evitamos ver a gatos en los pasillos de los hospitales. O que se quemen los niños en un incubador. Gracias por estar con nosotros, Alexandro. Siempre la mirada de Foro Salud. Interesante. Gracias. Alexandro Saco Valdivia ha estado con nosotros en el programa.